Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Semanal. Leo en The New York Times un artículo titulado El mercado de Trump de alto riesgo y alta recompensa. En él su autor Jeff Sommer, escritor de Strategies, la columna semanal sobre mercados, finanzas y economía, señala que algunos aspectos de la plataforma de Trump son un bálsamo para los mercados. Promete impuestos corporativos más bajos y menos regulación. Esas garantías se están interpretando ampliamente como una receta para grandes ganancias corporativas y un mercado de valores próspero. Se espera también que el presidente electo intente extender los recortes impositivos que firmó en 2017 y que expiran a finales del 2025. En el corto plazo se espera que estas medidas estimulen el crecimiento económico, pero no todo su programa es positivo para el crecimiento. Trump se describe a sí mismo como un hombre arancelario que pide un fuerte aumento de los aranceles a China y gravámenes menores pero sustanciales a todas las demás naciones comerciales. Además, ha prometido una reducción drástica de la inmigración y un tsunami de deportaciones, un desastre para miles de familias que en términos financieros fríos reduciría la oferta de mano de obra en los Estados Unidos. La economía de los libros de texto nos dice que aumentar los aranceles y reducir la fuerza laboral podría desacelerar la economía y estimular la inflación. Cita textual del artículo de Sommer. Vamos a hablar de lo que puede ser el mercado financiero en tiempos de Donald Trump, segunda edición. Tengo un grupo de amigos, de expertos muy distinguidos en la mañana de hoy. Aquí a mi siniestra está Andrés Otero Lázari, de Otero Partners LLC. Gracias, Andrés, por venir. Gracias por la invitación. Y Víctor Silva y Ernesto Rangel, ambos de Life Invest. Víctor, Ernesto, muchas gracias por venir hoy acá al programa. Gracias a ti, César. Bueno, ya oyeron ustedes la introducción que nos prestó el amigo Sommer. ¿Cómo ven ustedes un segundo periodo de Donald Trump desde el punto de vista financiero? Comenzamos con Andrés. Bueno, además de el New York Times, pues el Wall Street Journal se ha estado dedicando a reportar precisamente los pros y los contras de la segunda administración. Y hay otro tema importante que es posiblemente inflacionario, que son los recortes de impuestos. Muchos de los columnistas de Wall Street han estado, digamos, cuestionando un poco el hecho de que combinar los aranceles más altos con otro tipo de, pues, de medidas económicas pudieran tener un costo importante. Desde el punto de vista de los mercados en sí mismos, pues como hemos visto, está el Trump Trade ahorita en full fuerza. Y esto se debe, pues por supuesto, a que muchas de las escogencias que está haciendo de su gabinete, particularmente el nuevo secretario del Tesoro, un hedge fund manager, Scott Bessent, y también se rumora que, por ejemplo, uno de los sitios de mayor gasto, que es el Pentágono, va a incluir una serie de personas también de la industria de hedge funds, lo que le va a dar como una especie de, digámoslo, ambiente financiero a muchas decisiones que históricamente son políticas. Entonces, yo lo llamaría un poco agridulce. Hay muchos factores positivos que van a impulsar los mercados, pero también hay una serie de cosas, más que todo macroeconómicas, que pueden influir. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Gracias, César. No, mira, bastante de acuerdo con Andrés. Yo, ¿qué le agregaría? Es un equilibrio frágil, ¿no? Trump está planteando tres pilares fundamentales, ¿no? Reducir el déficit a lo que ha llamado el 3-3-3, reducir el déficit a 3%, estabilizar el crecimiento en 3% del Producto Interno Bruto y aumentar el tema petrolero en 3 millones diarios adicionales.
Entonces, todo esto cuando lo ve, y dentro de eso hay una reducción de impuestos corporativos, inclusive todavía más, recordemos que el impuesto corporativo lo bajó de 35 a 21, hacer eso permanente, que vencía el año que viene, pero inclusive darle 15% al sector de manufactura, tratando de incentivar la producción interna, aranceles para proteger más esa protección interna. Entonces, todas esas cosas son muy buenas cuando las ves aisladas. El tema es que cuando lo ves amplio tiene un pulso entre medidas inflacionarias por un lado y en medidas que generan crecimiento. Sí. Entonces, mi gran pregunta será cuál de los dos va a ganar ese pulso. Si se logra, es una cuerda floja que si logran aterrizar, y de verdad, cuando ves el plan amplio, es un plan bastante bonito en el término económico, si se logra concretar, pero es muy retador, ¿no? Es muy retador bajar déficit y crear crecimiento. Parecieran contradictorios y cuando lees la teoría, entonces son equilibrios muy frágiles que aparte se dan en momentos separados. Entonces esa sincronización casi perfecta que hay que tener puede ser para mí el gran reto y después que podemos abordar en una segunda ronda elementos disruptivos como lo de Elon Musk. Me parece algo fabuloso que sí puede hacer una disrupción en el tema del gasto público, ¿no? Con Ramaswamy, además. No. Y Ernesto, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bastante positivo porque creo que lo que está trayendo a la mesa se ha hecho antes. Reagan lo logró, o sea, reducir impuestos y aumentar crecimiento económico. El reto es, para mí, no tanto en la parte arancelaria, que es algo que yo creo que lo van a usar como un elemento de negociación. Yo creo que China ha hecho un dumping inmenso, sobre todo en el sector de carros, que alguien lo tiene que también poner a tono, ¿no? Y creo que Estados Unidos, siendo el mayor comprador de China, tiene la capacidad para negociar. Y yo creo que eso es lo que van a hacer en cuanto a aranceles. Donde yo veo la mayor dificultad es en aplicar ese tema migratorio, porque si hay algo que sí puede dañar la inflación o el trabajo que se ha hecho de disminuir la inflación es el tema de la fuerza laboral. Si el gobierno empieza con algo muy agresivo, con deportaciones masivas, que bueno, además son difíciles de implementar, pero eso sí es un elemento para mí a ponerle cuidado. O sea, yo creo que la parte arancelaria, la parte de impuestos es positiva. Todo esto que está trayendo las eficiencias que tú mencionabas, Víctor, desde el punto de vista del gobierno, son muy positivas, pero la parte laboral yo sí creo que es un elemento que, bueno, en las campañas electorales se dicen cosas que no siempre suceden. Es que allí es donde está el punto, porque estamos hablando de propuestas muy tecnocráticas, por decirlo de alguna manera, obviando que hay un contexto político severo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ese término agridulce me parece muy bien, pero en cualquier restaurante chino se les puede pasar la mano. ¿Y dónde están los riesgos de que se les pase la mano? Porque Víctor dijo, puede ser algo casi perfecto, pero cuando uno habla de estas cosas, el calificativo perfecto es muy peligroso. Vamos a hacer una pausa y abordamos eso al regreso. Seguro. Ya regresamos en Análisis Semanal. Continuamos con Análisis Semanal. Esta noche, ¿cómo impacta el triunfo de Donald Trump los mercados de valores en Estados Unidos en particular y en el mundo en general? A ver, hay un tema que sirvió Ernesto que es fundamental y es el tema humano, la deportación masiva y los riesgos económicos que eso puede tener. Dejemos de lado la dificultad de deportar a millones de personas. Eso ya es un problemón. Pero asumamos que él lo puede hacer. Ernesto, ¿qué consecuencias traería económicamente esa deportación masiva? Sería muy grave, no solo por lo que mencionas del humano, sino por lo económico. Porque acuérdate que aquí están demográficamente, como está pasando en el mundo, aquí está saliendo aproximadamente 3 personas de la fuerza laboral por uno que está entrando. 3 salen, 1 entra. Así como estamos. Claro, esta
vamos a decir, masiva inmigración, o vamos a decir, inmigración laxa que hubo el gobierno de Biden, va a ayudar a que eso se normalice. Pero lo que está pasando en el mundo es que la gente está teniendo menos hijos y eso es un componente importante, sobre todo en los países desarrollados. Tal vez India es la única excepción donde hay un crecimiento demográfico importante, pero eso es un problema porque si tú sacas a la mayoría de los latinos, que son el caso que deportarían, que son los que están teniendo más hijos, además, y venías con un problema de que la fuerza laboral te venía costando mucho, vas a tener un problema de inflación muy rápidamente. Entonces yo creo que sería un grave error. O sea, creo que se va a quedar más en una promesa electoral. Probablemente tengan que hacer algo desde el punto de vista mediático que aborde a que no entre gente más de una manera desordenada, todo eso sí, pero la deportación pasiva, la deportación masiva, yo lo dudo que lo haga. Esa es mi opinión porque económicamente, no solo desde el punto de vista humano, es horrible, pero desde el punto de vista económico, Estados Unidos no tiene los demográficos para darse ese lujo de sacar a esa población joven, trabajadora en su mayoría. Además de que estaríamos hablando de un tipo de empleos que realizan básicamente ese migrante, ¿verdad? Que cuesta una mano de obra bastante barata. Si lo sacas va a tener que venir otra más sofisticada. Vamos al término agridulce. ¿Dónde está lo agrio que le estás viendo a la propuesta Trump, Andrés? Bueno, estaba viendo unas cifras muy interesantes. Como esto es Trump Part 2, el Trump Part 1 creó una serie de aranceles ya a China y en el momento en que lo hizo, 2016, la importación de China era más o menos el 20% de las importaciones norteamericanas. A través del tiempo, hoy son 12%, tuvo una caída muy marcada. ¿Y quién llenó ese, digamos, vacío? Pues los miembros del ex-NAFTA, Canadá y México. Entonces, ¿qué está haciendo China, por ejemplo, ahora? China lo que está haciendo es el mismo concepto norteamericano. China está maquilando en México. Entonces, vienen productos de China, se transforman con un valor agregado mínimo suficiente para ser considerados mexicanos y entran aquí en Estados Unidos. Para responder específicamente tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Que la gente muchas veces subestima los efectos de las políticas macroeconómicas y no ven el efecto, digamos, social y el costo social implicado en esas. Sí. Entonces, este tipo, cuando están hablando de poner aranceles, no está hablando solamente de China, está hablando ahora de México. Y México es la frontera permeable que estamos conversando, de donde viene la importación y exportación de gente. Entonces, eso puede crear un fenómeno, digamos, para usar la palabra, pues, social o humano, que es difícil predecir hoy qué va a pasar. Sí, es que hay algo interesantísimo. Y es que Trump, que es el capitalista tal como nos lo venden, es el que actúa de manera proteccionista, ¿no? Sí. Es decir, con los aranceles, frente al comunista que es el chino, que está más bien actuando con un cuchillo muy capitalista entre los dientes. ¿Cómo lo ves, Víctor? Sí, mira, totalmente el tema del proteccionismo no está asociado con el tema del libre mercado, pero ha sido parte central de la propuesta de Trump, ¿no? Desde los aranceles, o sea, las dos medidas más clásicas, ¿no? Subir aranceles y estímulo fiscal a ciertas secciones. Yo creo que eso es un poco el pulso que hablaba antes y lo agridulce que hablaba Andrés. Aquí hay muchas medidas que vienen de alguna manera contradictorias y si bien está bien que sean contradictorias, el problema va a ser cómo las implementan y cuál es el efecto. Por ejemplo, el tema de la migración. El tema de la migración, aparte de lo que dice Ernesto, son como dos vertientes, ¿no? Tiene el tema demográfico, que fue lo que le jugó mal a China, pero también tiene un tema inflacionario importantísimo, ¿no? Ahora, es que hay un detalle en esto. Él llega y el gran issue en la campaña electoral fue el tema migratorio. Y él, el grueso de su discurso era la expulsión
Correcto. de todos esos que, es decir, no era controlar la frontera, Sí. era la expulsión por encima del control de la frontera. Sí. Entonces algo tiene que hacer, Algo tiene que hacer. porque de alguna manera tiene que responderle a unos votantes. ¿Y qué puede hacer, Ernesto? Mira, yo veo muy poco porque como tú lo mencionabas antes, esas deportaciones masivas es un problema. ¿A dónde lo regresa primero? Sí, para empezar. Para empezar, tendrías que abrir relaciones con Venezuela para poder recibir una cantidad masiva, empezando por ahí. Pero además de eso, los otros países tampoco quieren recibir a tanta gente de golpe, porque esto ha sido por un proceso de los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo tú vas a de repente en 3 meses devolverle la cantidad de gente que están hablando? Yo creo que eso es impráctico y ellos lo saben. Era un tema muy atractivo desde el punto de vista electoral, tanto que Biden nunca se pudo defender, y después Kamala tampoco, ni siquiera hablaban de eso, porque era indefendible. Ahora, nadie, la verdad, una de las cosas que a mí me llama la atención es que ningún político le ha explicado a la gente que la migración es crecimiento económico. Yo una vez estuve con el ministro de Finanzas de Duque y él me decía, mira, aquí estamos recibiendo los venezolanos, sabiendo que eso tiene un costo en los próximos 2 años muy alto, pero en 4 o 5 años esto va a ser un crecimiento importante para Colombia. O sea que la migración es positiva. Siempre hay casos de gente que, bueno, viene por los malos caminos a hacer cosas que son incorrectas, pero eso es un porcentaje muy bajo. En general, eso es Claro, crecimiento. es el hecho del tren de Aragua que a los venezolanos nos cae como un San Benito, pero el detalle está en que el asesino es noticia, el trabajador no lo es. Y ahí tenemos el caso del asesino de Sabana, pues que fue condenado ya a cadena perpetua y fue un gran issue durante la campaña electoral. Pero hay que ir a lo otro. Me gustaría que conversáramos eso. ¿Por qué la migración es crecimiento económico? Contrario a lo que dicen los políticos. Porque tú lo planteaste muy interesante, Ernesto. Tú dijiste, los políticos no explican por qué. ¿Y por qué no lo explican los políticos? Lo respondemos al regreso, ya que ninguno de nosotros es político. ¿Quién quita? Ya regresamos en Análisis Semanal. Continuamos en Análisis Semanal. ¿Cómo impacta el triunfo de Donald Trump los mercados de valores del mundo? Andrés, comentabas en nuestra pausa algo muy interesante sobre el tema migratorio. Sí, porque Europa y Estados Unidos tienen unas políticas bastante diferentes. En el caso de lo que estaban comentando mis compañeros aquí muy acertadamente, el hecho de restringir la inmigración va a afectar una serie de trabajos que los locales, los norteamericanos, no están dispuestos a asumir. Pero desde el punto de vista de los mercados de valores, ¿cuál es el mayor inversor de los Estados Unidos? Es el proletariado, porque son los fondos de retiro de las personas. En cambio, en Europa, donde los fondos de retiro son públicos y requieren la cotización de hasta el 70%, como es el Supertax de Francia, hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo, que es la inversión de la pirámide poblacional. Ahora no hay suficientes jóvenes porque el europeo no se está reproduciendo, pero por otro lado no quieren inmigración, no quieren subir la edad de retiro, ni quieren reducir sus beneficios. Entonces es un cuero de vaca Van a una explosión, indetenible, ¿no? y van a una explosión que si sigue, por ejemplo, en Italia, si sigue la tasa de natalidad que hay ahorita, dentro de 100 años va a haber la mitad de los italianos. Entonces, la solución es la inmigración. Menudo problema, y no lo están viendo ni lo están vendiendo suficientemente los políticos. Y no lo quieren explicar porque ha sido muy cómodo para ellos plantear al inmigrante como una persona como el problema. Como el problema cuando es parte de la solución. Por supuesto que tiene que haber una política, no puede ser tampoco un desorden. Pero si se hace una buena política de migración, yo estoy seguro
la gente lo va a entender no como un problema, sino como una solución. Y bueno, y al final, como decíamos, la migración es crecimiento económico. Víctor, yo mañana te toco la puerta de tu oficina. Mucho gusto, señor Víctor. Mire, yo soy un inversionista. Yo quiero ser su cliente. ¿Qué me sugiere? Claro, buena pregunta, César. Los mercados hoy están en un boom después de la victoria de Trump, bien lo planteabas en el artículo. Todas las medidas a primer enfoque van a tener un beneficio en el sector corporativo, reducción de impuestos, de regulación en casi todos los sectores. Entonces deberíamos tener un primer año por lo menos bastante tranquilo en el lado de accionario. Aparte tenemos en Estados Unidos no solamente todo este tema macroeconómico muy sólido y las medidas de Trump, sino tenemos el tema de la inteligencia artificial, que Estados Unidos ha sido un líder indiscutible en el tema de la inteligencia artificial, que debería generar un aumento acelerado en la productividad, sobre todo de Estados Unidos. Entonces se mezclan esos dos factores, deberíamos ver un tercer año muy bueno en Estados Unidos, venimos de 2 años extraordinarios, la bolsa del S&P, que es la bolsa de valores, o las 500 empresas más grandes de Estados Unidos han tenido 2 años extraordinarios por encima del 20%, y el consenso más o menos para este tercer año está por encima del 10%, lo cual es bastante bueno, sobre todo viniendo de estos 2 años, con un foco muy particular, yo diría, en el tema de inteligencia artificial y todos los principales jugadores de ese espacio. Y por el otro lado, el otro activo, que es el activo, digamos, más conservador, que serían los bonos, igual tiene un momento muy bueno, porque desde la crisis financiera del 2008, donde las tasas bajaron casi a cero, veíamos los bonos rindiendo muy bajo, 2, 3%. Hoy un bono del Tesoro, que en teoría es libre de riesgo, te rinde 5%, un bono como Apple o Microsoft, que son empresas completamente excedentarias en caja, podrían pagar toda su deuda y todavía les queda caja, te pueden pagar 5, 20, que son rendimientos interesantes, sobre todo para ese grupo de inversores más conservadores, más tradicionales. Hoy hay una mezcla de activos muy interesantes para participar. Por el lado de bonos, unos rendimientos bastante competitivos, y por el lado de acciones, unas expectativas de crecimiento bastante buenas. Uno, por todos los temas macroeconómicos, y dos, por todo el sector corporativo, que habrá sido el gran héroe de la economía americana. Y yo te diría, más allá de los políticos, ha sido el sector corporativo. O sea, las mejoras y las sorpresas y las optimizaciones y las innovaciones que ha hecho el sector corporativo, sobre todo americano, ha sido increíblemente valioso, ¿no? Y creo que va a impactar todavía el año que viene. Muy bien. Esa imbricación entre el sector público y el sector privado, para decirlo en los términos tradicionales nuestros, ¿no?, va a tener ahora un paso muy curioso en esta Trump 2. Por ejemplo, tú ibas a comentar algo sobre la designación del secretario del Tesoro. Bueno, la verdad que creo que ahí hay un punto, ¿eh? Sí, él es una persona que conoce muy bien los mercados. Bessent trabajó desde los años 90 con el fondo de Soros. Yo no sé si algunos saben que Soros fue uno de los artífices del ataque a la moneda de la libra en los 90, y se ganó una cantidad desmesurada de dinero con 2 socios más, y Bessent en ese momento era un joven que trabajaba con él. Pero ¿por qué esto es relevante? Porque es una persona que conoce muy bien los mercados. Desde su comienzo de carrera entiende muy bien cómo todo esto se relaciona, la macroeconomía, cómo se relaciona sobre todo con la economía del día a día. Él sabe que tiene un problema. El problema es que tiene una economía con unas tasas un poco altas que está afectando al pequeño empresario. Porque las empresas grandes, como dice Víctor, tienen acceso al crédito, tienen cash, pero las empresas pequeñas, el pequeño comerciante, con estas tasas, y los compradores de viviendas tienen un problema muy serio, porque con estas tasas no pueden acceder al crédito. Entonces, él tiene que resolver ese problema. Y yo lo que creo es que la designación de él, para mí, cambió de verdad. O sea, yo creía que iba a estar relativamente bien los mercados y en el crecimiento económico, pero creo que la designación de él pone un poco de orden, porque él es una persona muy estructurada. Y por supuesto, ¿cuál es el riesgo aquí? Bueno, el mismo Trump, ¿no? Que se pelee con él y lo sabe. Porque yo creo que él está muy claro que esta es su oportunidad
de hacer un gobierno, no va a tener otro segundo término. Entonces, él y esta oportunidad son los 2 primeros años, porque después vienen reelecciones legislativas. Entonces, él va a tener que hacer algo muy rápido y creo que está poniendo a la gente correcta. El riesgo es que haya tú sabes, Desacuerdo, sí, pase algo de Trump y entonces tengamos otro gabinete a los 2 meses, entonces ahí sí, porque los mercados hay algo que no le gusta, la incertidumbre. Exacto. Entonces, hasta ahora le han traído las piezas que son, han dicho cosas coherentes, porque bajar el déficit, subir la producción petrolera, desregular, todo eso es positivo para la economía. Claro. La cosa es que el equipo que esté montando, que ya se ve que es gente de primera, logre hacer esto sin que haya una disrupción. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso entramos entonces en ese terreno tan pastoso de la incertidumbre. ¿Les parece? Claro. Ya regresamos en Análisis Semanal. ¿Cómo impacta el triunfo de Donald Trump los mercados de valores en Estados Unidos y en el mundo? Continuamos con Análisis Semanal. Quedó pendiente el tema de la incertidumbre. Vamos a ver esa incertidumbre desde el mundo. Vamos a salir un poco de la frontera de Estados Unidos y vamos a plantearnos Europa, Asia y América Latina. ¿Cuáles serían los puntos de incertidumbre fundamentales? Bueno, hay un autor favorito mío, se llama Nicolás Nassim Taleb, y escribió 3 libros importantes. Uno se llama Fooled by Randomness, el otro The Black Swan y el otro El Antifrágil. Y básicamente su concepto general es de que los humanos sobreestimamos nuestra capacidad de predecir, por eso siempre estamos invirtiendo en cosas que no son necesariamente seguras. Segundo elemento es que los eventos inesperados, graves, pasan mucho más frecuentemente de lo que se puede producir. Y el antifrágil es, yo debo crear mi organización o mi estrategia de inversión que sea cambiante todo el tiempo y se adapta. Entonces, en el mundo, cuando a Estados Unidos estornuda, al mundo le da catarro, porque más o menos la capitalización de mercado de las acciones del mundo es más o menos 120 trillones, de los cuales el 40% es en Estados Unidos, Europa una buena parte y Latinoamérica una parte ínfima de los mercados. Pero si lo vemos, lo que se llama Price Earnings Ratio, que es el múltiplo de mercado veces ganancias, del Standard & Poor's, como estaban comentando, es 27 a 28 veces ahora, pero en Asia es 12 veces, en Europa también y en Latinoamérica es como 10 veces. Se vería como que los Estados Unidos ya de por sí está un poco sobrevaluado en los valores. Entonces, quería más bien comentar esto con los expertos en inversiones. ¿Qué dice para ver Víctor? qué opinan. Mira, no, por el lado primero del riesgo, de la incertidumbre, yo creo que hay un riesgo que es un black swan, o no sé si es un black swan porque está ya demasiado evidente, que es el riesgo geopolítico, ¿no? Tenemos un landscape de guerras y de conflictos el Black Swan bélicos. en principio es el propio catire de Trump, ¿no? Bueno, posiblemente, sí. ¿Verdad que? Pero adicionalmente tienes unas guerras, el riesgo de que las guerras escalen y de verdad acabe la fiesta de todos los mercados financieros y de las economías globales, es un riesgo importante que los mercados, por una u otra razón, han sido muy tolerantes, por decirlo así, muy pacientes. En otro momento, cualquiera, por una décima de lo que está pasando en términos de tensiones geopolíticas, los mercados hubiesen colapsado. Hoy han asimilado de eso con una tranquilidad y una serenidad particularmente buena. Entonces, ese es un riesgo que yo lo pondría, oye, muy importante, pues puede tener mucho impacto, que haya una escalada tanto en el tema de Israel con Irán o en el tema de Rusia con nuevos players. Y el otro, después hablabas de zonas, el mercado emergente, sobre todo asiático.
hay un riesgo muy importante en China, ¿no? China está pasando un momento muy mal, se le mezclaron muchas cosas. Uno, el tema demográfico, que fue la gran fortaleza de China, hoy es su gran debilidad, después de su política que tuvo que poner para controlar el nivel al que crecían. Hoy tiene un problema importantísimo de crecimiento y creó una cultura que ahora le cuesta combatir. Entonces, ese es un riesgo y eso es algo en lo que se tiene que ver Estados Unidos, se tiene que ver Europa, con el tema de la migración y de los latinos, ¿no? Latinoamérica ha sido y sigue siendo una región muy compleja. Y si se da lo que decía Ernesto, que creo que vale la pena abordar después, es el tema petrolero. Si de verdad Estados Unidos logra aumentar los 3 millones adicionales de petróleo, va a hacer que el precio del petróleo baje considerablemente, y Latinoamérica ha sido un gran exportador desde Venezuela, Brasil, Colombia de crudo, y esto va a tener una afectación directa a Latinoamérica. Entonces Latinoamérica tiene un riesgo importante, uno, por una posible baja en los precios del petróleo y dos, por los aranceles. Latinoamérica, toda Latinoamérica exporta commodities, Estados Unidos es un mercado receptor de todos estos commodities y el tema arancelario va a afectar Latinoamérica desde México, que se ha convertido en un gran aliado en lo comercial, hasta, bueno, todos los países de Centro y Suramérica, ¿no? Ya que lo tocó, Víctor, vamos a detenernos un momento en el caso venezolano, Ernesto. Sí, bueno, voy con un tema del Claro, petróleo por favor. y toco el caso venezolano. Creo que es importante ver que Estados Unidos, en parte toda esta crisis en el Medio Oriente y incertidumbre geopolítica no ha afectado tanto los mercados porque Estados Unidos se ha hecho un productor más importante de petróleo, que eso no existía desde los años 70, era muy frágil Estados Unidos. Hoy en día es más bien superavitaria en energía. Y bueno, y si aumenta estos 3 millones de barriles, creo que está bastante, vamos a decir, inmunizada de una situación de inflación por un tema de disrupción vamos a decir, en el Medio Oriente. Y creo que el tema petrolero también es una ventaja para los países que no pueden, porque vamos a estar claros, la demanda por energía en los países desarrollados es inelástica. Ahí, si sube el petróleo, igual la gente va a comprar pero en los países pobres no. Y yo creo que esto va a ser algo, y esa es mi predicción, yo creo que el petróleo va a volverse a unos precios más o menos de $40. Y eso, porque ya hoy en día todo el mundo piensa que, wow, pero es que hoy en día hay una capacidad de producción entre Estados Unidos y Canadá muy grande, que si tú le agregas esos 3 millones más de barriles, creo que vamos a tener una sobreoferta de petróleo y se ve claramente, cada vez que hay un conflicto, el petróleo ni se mueve. Y eso es con Venezuela produciendo 800.000 barriles al día o 700.000. O sea, la verdad es que yo creo que el mundo va a ser, desde el punto de vista energético, estoy hablando solamente, relativamente estable ante una situación de disrupción inclusive del Medio Oriente. Y creo que esto, en el caso venezolano, bueno, los barriles que están mandando de verdad no hacen ninguna diferencia. O sea, para Estados Unidos la política hacia Venezuela, desde el punto de vista energético, puede tener una mirada más a largo plazo. Pero estratégica, en el corto plazo, la verdad, no es impactada por lo que acabo de mencionar, o sea, Estados Unidos. Y hay en este nuevo gobierno que viene un personaje que no es político, pero que mira qué rol tan importante ha jugado en todo esto, que es el señor Elon Musk. La variante Musk en Trump 2, ¿cuál será? Bueno, y no solamente Trump, porque ahorita Trump viene en llave con Ramaswamy, que es también un pues, conocido inversor y fanático de la eficiencia. Ellos creo que van a comenzar mirando internamente, más hacia lo que es el gasto federal interno de Estados Unidos, que hacia las compras internacionales de, por ejemplo, commodities. Pero el hecho de que tengamos en el país un equipo dedicado a la reducción de costos y eficientización de procesos en el área, particularmente ahora con inteligencia artificial sumado, pues ustedes ya han visto lo que hacen empresas como Tesla, como SpaceX. Si calculamos la productividad, a mí siempre me sorprendió mucho que cuando Facebook compró WhatsApp, ¿sabes cuántos empleados, por $1 billón, ¿sabes cuántos empleados tenía WhatsApp? 11.
y se vendió por $1 billón. Esos son los efectos de la productividad. ¿Qué pasa? Que en los Estados Unidos siempre la comunidad mundial se queja de que aquí es demasiado fácil votar a las personas, pero así como es fácil votar, es fácil contratar, y por eso es que aquí tenemos uno de los desempleos más bajos del mundo. Entonces, si se logra dinamizar la economía y que va a ir adaptando, y lo clave va a ser adaptar a la fuerza de trabajo a las nuevas herramientas disponibles para que no se queden fuera. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, me gustaría la opinión de ustedes sobre el factor Musk. Elon, sin duda. Ya regresamos en Análisis Semanal. Entramos pues ya en la parte final de este análisis semanal dedicado al eventual impacto de un segundo gobierno de Donald Trump en los mercados de valores en Estados Unidos y en el mundo. Quedó pendiente el factor Elon, ¿verdad? Y se nos ha pasado otro elemento importante, el Bitcoin. Ernesto. Bueno, mira, en cuanto a Elon, ahí tal vez la única limitante que yo agregaría es que, bueno, a implementar toda esa eficiencia en una burocracia gubernamental es un reto monumental, ¿no? Está duro. Es difícil. Cuando vamos allá a hablar del Bitcoin, creo que lo interesante aquí es que hubo un grupo muy importante a nivel sobre todo de los puestos legislativos que hizo mucho lobby para elegir gente amigable al Bitcoin. Fue una campaña no solo con Trump, o sea, Trump ha sido abierto al tema del Bitcoin, de la digitalización de la moneda, pero ha habido un grupo de congresistas muy grandes que tomó básicamente control, y esto va a ser una regulación bastante más sencilla. Por eso el Bitcoin prácticamente se ha duplicado desde que Trump se eligió. Yo particularmente, nosotros en Life Invest recomendamos este activo por supuesto, con la diversificación necesaria, con todas las medidas de chequear que entre en su perfil de riesgo, pero yo particularmente soy positivo con el activo. Creo que pasó una prueba muy difícil ya hace 2 años cuando cerró esta FTX, y el activo permaneció sólido a pesar de esa situación. Creo que es algo que le viene bien a la banca, porque la banca está basada en un sistema muy antiguo de transferencias, de sistemas que ustedes mismos lo ven, que bueno, por ser tan segura para transferir es casi imposible transferir dinero vía regular. Entonces, apartando el CEL, que bueno, es casi como una cosa que sacó la banca a última hora para que todas estas monedas digitales no le pasaran por encima, creo que está muy atrasada en cuanto a seguridad. Y el Bitcoin viene a ser un elemento de traspaso de activos muy seguro, muy seguro. Por supuesto que siempre hay cuestionamientos de legitimación. Yo le digo a la gente que me dice eso, bueno, ¿y dónde dejas tú la gente que paga en cash, en dólares? O sea, la gente que va con las maletas de cash, siempre va a haber gente que use el activo de manera irregular. Pero el tema, lo bueno del Bitcoin es que es un activo que requiere mucha chequeo para ser transferido, y creo que es bastante más seguro que transferir dólares, por ejemplo. Es un activo que siempre podría convertirse, no es ahora, en una moneda de resguardo, porque hoy en día es muy volátil. Pero es el único elemento que le falta económico. Es el único elemento que le falta. Porque es de aceptación común, es un medio de cambio, pero le falta el store of value. Correcto. Todavía Entonces, le falta bastante para eso, pero sí, eso es el sueño, ¿no? Eso le falta, bueno, porque está en implementación. ¿Y ese sueño cuándo se podría concretar? Mira, yo creo que un punto importante y que este gobierno lo podría abordar es le falta regulación, ¿no? Yo creo que si viene una regulación estable puede haber una adopción todavía mayor. Yo diría que hay
dos hitos importantísimos. El primero ya se dio, que es la entrada de los institucionales. O sea, antes al principio cuando uno escuchaba el Bitcoin era, bueno, el hijo de un amigo que compró una cosa, era una cosa como muy lejana. Hoy es una realidad inclusive institucional. Las grandes firmas, BlackRock, Vanguard, Fidelity, ya tienen esto como una clase de activo. Lo que decía Ernesto es muy importante. O sea, si hubo un momento donde el Bitcoin podía desaparecer, fue con las grandes quiebras y el cuestionamiento de los grandes players de este mercado. Si eso no sucedió, Sí. totalmente. Si eso no sucedió en ese momento y en cambio los institucionales entraron con bastante apetito, yo diría, ese ya es un paso. El próximo paso es que se termine de regular y el Bitcoin tiene que empezar a moderar un poco la volatilidad. Hasta ahora ha sido, cuando ves hacia atrás, bueno, oye, hubiese invertido hace 5 años y unos rendimientos hacia arriba y unas caídas muy pronunciadas para que llegue a ese sueño de resguardo de valor y sustituya al oro, que es el planteamiento principal o de fondo, de largo plazo del Bitcoin, tiene que darse esa moderación de la volatilidad. Porque, bueno, tienes unos elementos, a diferencia de las monedas, nadie puede imprimir Bitcoin, no las pueden manipular. Entonces, eso sí le da unas características importantes para que pueda asumir ese rol. Pero para eso tiene que venir primero una regulación y segundo, una moderación de los niveles de volatilidad, ¿no? Que todavía hoy no se ha dado. Regresando al Trump.2, ¿verdad? Los sentí muy optimista a los tres, con las observaciones del caso, ¿no? La llamada atención agridulce, el pulso ese que a lo mejor se va o no se viene. ¿Y cuál sería el principal riesgo, a tu entender? La personalidad de Trump. La personalidad que él, en un momento, ese mismo equipo que estamos hablando, que es un equipo de primera categoría, vamos a decir, en cuanto a gente muy técnica, gente del sector privado muy exitosa. Esa gente son gente complicada, ¿no? Porque no es lo mismo que como que le pegue un grito a Bolton, por ejemplo, que le pegaba un grito al primer gobierno, o ese tipo de cosas que pasó, que tú le pegas un grito a Elon Musk. Mira, o sea, esos tipos tienen cosas importantes que hacer en su vida y no solo estar en un gabinete. Entonces, ahí es donde yo veo el mayor riesgo, que ese gran choque que Trump ha tenido en el pasado con otra gente que lo trata como empleado, no sé si puede hacer lo mismo. Claro, es que sigue siendo el mismo de The Apprentice, ¿no? Sí, You're sin fired. duda, sin duda. Para mí uno de los puntos más importantes es la independencia del Banco Central. Y eso ha sido para mí una de las cosas que voy a seguir más de cerca, porque una de las fortalezas de Estados Unidos es que las tasas de interés se fijan de acuerdo a los elementos económicos y psicosociales que influyen. Si se convierte el Banco Central en una herramienta del Ejecutivo, entonces pues puede crear una distorsión importante en la percepción del valor del dólar y claro, de los pero mercados. eso con Vence no va a pasar. O sea, con el secretario del Tesoro que esté no ahorita, debería. No debería, O sea, por pero eso, ahí cae lo que claro, ahí estabas cae hablando que, de la personalidad del presidente. Porque esa película la conocemos muy bien en América Latina. La conocemos lamentablemente. perfectamente. Sí. Víctor, para concluir. De temas, mira, de riesgo yo coincido con ambos. El problema de Trump es su manera de liderazgo, de un caudillo donde se hace lo que él dice, y eso hay que ver cómo convive con todas estas nuevas figuras de primera que va a poner, ¿no? En papel, el plan de Trump parece bastante atractivo, parece bastante optimista, agarra a Estados Unidos en un buen momento, con una tecnología bárbara, un momento de disrupción tecnológica bárbaro. Entonces, es un buen momento. Yo diría que la gran amenaza es, para mí, lo geopolítico, y coincido la misma personalidad de Trump y cómo va a permitir que todas estas personalidades que están poniendo puedan ser armónicas y aceptar puntos de vista separados, ¿no? Que en el primer gobierno fue poco abierto a distintos puntos de vista, ¿no? El que no estaba muy de acuerdo con su punto de vista iba afuera, y esa rotación del gabinete hace que los planes sean muy difíciles de implementar, ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieran ustedes, alguna observación puntual ya para concluir? Solo sumar un poquito que el tema de Bitcoin no es solo Bitcoin, sino es lo que se llama la tecnología de blockchain, que va mucho más allá, y el hecho es de que ya hay aproximadamente 3.6 trillones de dólares en criptoactivos, de los cuales son aproximadamente 2 trillones la capitalización de mercado de Bitcoin. Ya no estamos hablando de una monedita que se cruza entre chicos hackers. Ahorita en El Salvador
hay ATMs uno puede sacar dólares o monedas utilizando sus cuentas de cripto. Lo otro muy importante que viene es la evolución de lo que se llama los smart contracts o contratos inteligentes que van a permitir desintermediar todo tipo de cosas como real estate y también lo que se llama RWA, Real World Assets, que va a ser la tokenización utilizando el blockchain para garantizar la autenticidad de las transacciones. Uno puede aplicárselo al arte, se lo puede aplicar a todo tipo de activos. Entonces quería hacer esa acotación de que no solo el Bitcoin, sino el mundo de blockchain está aquí para quedarse y no le tengan miedo a tener, aunque sea un pequeño porcentaje de sus portafolios en criptoactivos. Y hoy en día, muy buen punto, Andrés, porque hoy en día se puede invertir de una manera muy sencilla en la misma bolsa, con su ejecutivo de confianza, puede invertir aunque sea $5,000, $1,000. O sea, eso se ha bajado a un nivel de cualquier pequeño inversionista puede participar en este mercado. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por esos últimos tips que resultaron muy, muy pertinentes, ¿no? Gracias, Ernesto Rangel y Víctor Silva, ambos de Life Invest, y Andrés Otero Lázari de Otero Partners. Otero Partners, LLC. Gracias a los tres. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos, permitirnos acompañarles en esta noche de análisis semanal. Buenas noches.